y te honramos, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo, Padre. Y pedimos de que tu palabra, Señor, pueda ser puesta en nuestro corazón con gracia, sabiduría y autoridad, y seamos transformados por ella, Padre. En Cristo Jesús te damos honra y gloria, Padre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. La obediencia, un principio de vida. En la palabra del Señor, en el Salmo 27, encontramos una declaración del rey David, en la cual pues expone su necesidad y su carga delante de Dios, pero hay algo muy lindo. David le está diciendo lo que Dios significa para él. Y esto, hermano, es importante retomarlo, porque es lo mismo que la iglesia debe de decir. David dijo en el versículo 1 del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Esto, hermano, era algo que gobernaba y guiaba la vida de David. No tenía a Dios solamente como un Dios al que tenía que adorar y hacer sacrificios. No, tenía a Dios como su luz y su salvación. Ya esto se separa del concepto religioso de adorar a un Dios y pasa a algo más íntimo, más real, más personal. Y de hecho, la vida cristiana es eso, es una relación personal con Dios. Todo hijo de Dios, todo creyente que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, estas palabras deben de gobernar su vida. ¿Cuáles? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando esto es parte de nuestra vida, podemos hacernos la pregunta que hizo David: ¿de quién temeré? Si Dios es mi luz y mi salvación, significa que estoy en un lugar seguro. Si Dios es mi luz y mi salvación, significa que Él está conmigo. Y dice, ¿de quién temeré? La confianza de David era su fortaleza, pero esta confianza dependía de algo, que es su obediencia al Señor. La obediencia a Dios, hermano, es un principio de vida que abre de las puertas para todo el resto de virtudes que Dios quiere darle a la iglesia. Y dice más adelante, aparte de que Dios era su luz y su salvación, dice David, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Toda la vida de David descansaba en su relación con Dios. Y esto lo fue viviendo en cada momento de su vida, desde que era un joven hasta que llegó a ser un rey. Por eso es sumamente importante entender de que la obediencia se aplica para todo creyente, no solo para gente santa o súper espiritual, no. Es un principio de vida que gobierna a la iglesia y está plasmado en toda la palabra de Dios. De hecho, ¿cuál fue el primer error que Adán y Eva cometieron y que provocó que salieran del huerto del Edén? Miren lo que dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. El Señor puso a la primera pareja en el huerto del Edén y era algo maravilloso. Les dio la oportunidad de que gobernaran, de que señorearan sobre todo lo que Él había creado, pero les dio un requisito. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Wow. Todo era de ellos, simplemente había un requisito, y era obedecer. ¿Cuántas cosas se han perdido? ¿Cuántas cosas se han arruinado por un pequeño acto de desobediencia? Dios le dijo a Adán y Eva lo que no tenían que hacer. De todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieces, ciertamente morirás. Y si usted ve el título del capítulo 3 de Génesis, dice desobediencia del hombre. ¿Qué es lo que provocó que la creación fuera dañada? Una pequeña desobediencia. Y esto es sumamente importante y grave entenderlo, hermano. Dios ha establecido leyes, estatutos, principios de vida para que la iglesia viva bajo esa bendición. El problema es cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera, pero con Dios no se puede. Dios va a señorear sobre toda su creación, pero si Él no está señoreando en nuestro corazón, va a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque el hombre va a tomar sus propias decisiones, y si en esas decisiones que el hombre tome no está la palabra de Dios, no está el Espíritu Santo, pues sus decisiones van a ser equivocadas o erradas. Por eso es importante considerar este principio que el Señor estableció para que Él pudiera bendecirnos. Ojo, uno de los requisitos para que Dios me pueda bendecir es que yo sea obediente. Ahora, ¿obediente a qué? A su palabra. Es un principio, nada más. Simplemente Él no está pidiendo que seamos santos o que hagamos grandes obras o que seamos perfectos. Él simplemente pide una cosa: que oigamos, aprendamos y aplicamos la palabra de Dios. Miren lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dios había sacado a Israel de Egipto y le da una recomendación, le da una señal. Dice el versículo 26: y dijo Dios: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Primer principio para ir fortaleciendo nuestra obediencia: oír la voz de Dios. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es hacer lo recto delante de Dios? No apartarse. Hacer lo recto de Dios es no apartarse de Él, es seguirle. E hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, que dice, Jehová tu sanador. Dios va a intervenir en la experiencia humana si el corazón está rendido a Él. Dios va a obrar a favor nuestro si estamos obedeciendo a su palabra. Es un requisito pequeño, pero que trae grandes bendiciones. Es un requisito en el cual, hermano, es más, es un requisito o una cualidad, no del alma, sino del espíritu. El alma, hermano, no puede obedecer, ni quiere obedecer, pero si aprendemos a vivir en el espíritu, esta virtud o este don sí resalta. ¿Por qué? Porque el espíritu posee la vida de Dios y está revestido de la naturaleza de Dios, y en la medida que vamos cambiando de ser guiados por el alma a ser guiados por el espíritu, el obedecer va a ser sumamente fácil. Por eso la obra de Dios es perfecta, es despacio, va despacio, pero es perfecta. No es agradable, pero es de bendición. ¿Cuál es el proceso de transformación? Llamamiento, quebrantamiento, restauración, edificación, santificación y glorificación. ¿Dónde comienza? Con un llamado. Y ahí comienza nuestra formación y nuestra edificación en la vida cristiana, cuando yo obedezco a ese llamado. De hecho, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos habla del proceso que Dios ha estado haciendo en la vida
de la iglesia en la vida de cada creyente. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo estaba convencido de algo, y esto lo proclama en la palabra, y hasta el día de hoy este versículo sigue obrando, sigue teniendo vigencia y autoridad en la iglesia. Dice: estando persuadido de esto, o estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo comienza la buena obra de Dios en nosotros? Desde el día que le recibimos como Señor y Salvador. Y esta obra se va a ir perfeccionando en la medida que yo voy obedeciendo, voy creyendo y voy caminando. Mire, el caminar cristiano no es tan complicado. El problema es cuando nosotros queremos dar nuestra opinión, cuando nosotros queremos añadir o disminuir a la palabra. Pablo dice, estando convencido de esto, si hay algo real, lo que está en la mano de Dios lo va a perfeccionar. Lo que es de Dios, Él lo va a conservar y lo va a perfeccionar. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esto de perfeccionar es algo que le corresponde a Dios. Dios va a perfeccionar nuestra vida en la medida que yo le conozco, le amo y le sigo, en la medida que yo voy aprendiendo a obedecer, porque es algo que tenemos que aprender, no es algo que nace con nosotros. A través de la palabra de Dios nosotros vamos viendo y descubriendo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Si yo tomo la palabra de Dios como el fundamento de mi vida, como la guía de mi vida, y como de una manera simple y sencilla, como la voz de Dios para mí, hermano, nuestra vida va a caminar sobre rieles, nuestra vida va a caminar bajo la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero intervenir en el plan de Dios? La obra se detiene, porque Dios, hermano, no va a compartir su plan con nosotros. Él simplemente nos ofrece el plan, nos dice lo que Él va a hacer con nosotros, y en la medida que yo le obedezco, en la medida que crezco en la fe, ese plan se va cumpliendo. Por eso usted va a ver que algunos cristianos crecen en su fe y otros no crecen, y no es porque Dios tenga preferencia, no. Dios murió por todos, su sangre fue derramada por todos. Ahora, de esos todos, ¿cuántos le hemos creído? ¿Cuánto estamos viviendo bajo su palabra? Esa es la diferencia. Y en la medida que yo aprendo a obedecer, hermano, la palabra de Dios se va haciendo más clara y más firme en mi vida. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 23. El profeta estaba afirmando el principio de vida que Israel y que ahora la iglesia debe tener. Dice el verso 23: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El versículo es tan sencillo y tan claro, pero al mismo tiempo tan poderoso. Es un concepto revolucionario que la mente no lo puede entender, pero el espíritu se goza. ¿Qué es lo que le corresponde al hombre? Obedecer. ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? Bendecir al que obedece. Y lo dice claro. Dice, mas esto les mandé diciendo. ¿Qué es lo que nos mandó el Señor? Nos mandó a escuchar, no a actuar. Dice, le mandé diciendo, escuchad mi voz. Toda vida cristiana, para ser bendecida, comienza con escuchando la voz de Dios. Todo principio de vida comienza con esto, escuchando.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que la iglesia está escuchando hoy? Porque, hermano, aparte de la voz de Dios, hay otras voces. Y llegan a nuestra mente y pueden confundirnos. Y es ahí, hermano, donde nuestro crecimiento espiritual se detiene. Cuando dejo de escuchar la voz de Dios y oigo la voz de la experiencia del mundo, oigo la voz de mi mente, oigo la voz, hermano, de los amigos, oigo la voz del enemigo, porque hay muchas voces, pero el Señor apela a una realidad en la cual, hermano, estamos nosotros viviendo hoy. Porque mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Mire qué importante es escuchar la voz de Dios. Cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios, Él se convierte en mi Dios. Cuando yo escucho y vivo por la voz de Dios, Él es mi Dios. Y si Él es mi Dios, va a tomar mi vida, mis asuntos, y todo mi ser lo va a tomar y lo va a transformar. Un simple acto de obediencia abre el reino de los cielos. El simple hecho de obedecer hace que el Señor, hermano, actúe a favor de nosotros. Por eso dice, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Un Dios y un pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. No hay lugar a dudas. El deseo de Dios es que a usted y a mí nos vaya bien. No hay otra forma, no hay otra cosa. Escuchar implica, hermano, el cambiar toda nuestra manera de pensar. El escuchar implica cambiar nuestra posición y nuestra manera de pensar. No es algo, hermano, que yo voy a oír. No, él está hablando de escuchar. Todos pueden oír, pero escuchar es reflexionar. De hecho, la palabra escuchar viene del hebreo, que es el Shema Israel, oye Jehová. El Shema significa oír con atención o oír inteligentemente. ¿Qué significa escuchar o oír con inteligencia? Es practicar lo que yo oigo. Ahí es donde el cristianismo comienza a tener autoridad. Ahí es cuando el cristianismo pasa de ser un concepto religioso a ser un principio de vida, donde lo que yo estoy oyendo, lo que estoy leyendo y lo que estoy haciendo está respaldado por el Señor, y su gracia reviste nuestra vida y nos va bien. Obviamente van a haber problemas. Obviamente, hermano, el enemigo va a atacarnos. ¿Por qué? Porque va a querer sacarnos de eso. Así como el enemigo sedujo a Eva para que desobedeciera a Dios, todos los días el enemigo nos va a seducir para que desobedezcamos a Dios. Dios no nos va a explicar su plan. Lo único que simplemente dice, no te muevas. El Señor, hermano, es tan maravilloso, hermano, que Él tiene control de todo. Y lo único que Él necesita de nosotros es que aprendamos a caminar por fe. ¿Qué es caminar por fe? Es obedecer. De hecho, obedecer es poner en práctica la fe. La obediencia es pasar al terreno de la experiencia y de la vida diaria. La fe ya no es un concepto religioso ni teológico, sino que es un concepto de vida. La obediencia es la fe en acción. La obediencia, hermano, abre las puertas del cielo y hace, hermano, que el Señor pueda involucrarse y expresarse a través de nosotros en las circunstancias de la vida. Por eso el término cristiano significa de Dios, perteneciente a Dios.
Un cristiano es aquel que expresa a Cristo, es alguien que vive por Cristo. Por eso Pablo decía, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra? Formar a Cristo en nuestros corazones. Formar a la persona de Cristo en nosotros. Y esto, hermano, también no es obra nuestra, es obra de Dios. Por eso nos ha dejado al Espíritu Santo, quien toma la palabra, la planta en nuestro corazón y ella comienza a ser realidad. Y cuando yo aprendo a obedecer lo que está escrito, lo estoy viendo. La palabra de Dios es como una semilla que si se siembra en una tierra que hay fe, produce fruto. Pero si esta semilla se siembra en un corazón que no hay fe, no da frutos. La palabra es para todos. Todos tenemos la misma oportunidad de ser bendecidos. ¿Cuál es la diferencia? Si yo recibo la palabra, creo la palabra y comienzo a vivir por la palabra, entonces comienza a dar fruto. Y la fe pasa de ser un concepto teológico a ser un principio de vida. Y cuando yo vivo por la fe es porque estoy obedeciendo. Como dijimos al principio, la obediencia es la fe en acción. Todos tienen fe, pero vivimos por la fe, creemos por la fe. Miren lo que dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Tenemos dos vistas, una vista material y humana y una vista espiritual. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, se activa nuestra visión espiritual. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos muestra un mundo más grande y más glorioso, que es el de la vida en el Espíritu, donde, hermano, comienza a hacerse realidad el reino en nosotros y lo humano es transformado por lo espiritual. Por eso Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué pasa cuando vemos las cosas que se ven? Redundando, ¿qué pasa cuando vemos las cosas que se ven? Nos desanimamos, nos deprimimos, entramos en estrés y comienza nuestro corazón a cargarse. Dios llama a cambiar nuestra manera de vivir. No es escapar de los problemas, no, es enfrentarlos desde otro punto de vista. Porque un problema, hermano, se puede resolver con el brazo humano o con el brazo de Dios. Usted va a escoger cómo va a resolver el problema. Si yo resuelvo este problema a mi manera, ok, se va a resolver, pero no hay ningún fruto. Pero cuando este problema lo resuelvo a la manera de Dios, Él es glorificado y yo soy bendecido. Y entre estas dos maneras de solucionar el problema está la obediencia. Si yo decido esperar en el Señor, hermano, Él va a actuar. Si yo decido hacer a las cosas de mi manera, Él no va a actuar. ¿Por qué? Porque cuando yo me levanto, Él se sienta. Pero cuando yo me siento, Él se levanta. Por eso es importante considerar, a la luz de la palabra, hermano, qué es lo que Dios está esperando que hagamos nosotros. Y es obedecer. Un acto de obediencia es más importante que nuestras buenas acciones. Un acto de esperar en el Señor es más importante que nuestra diligencia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy obedeciendo, estoy mostrando el rostro de Dios. Pero cuando yo estoy actuando, me están viendo a mí. Por eso, un acto de obediencia es más importante que nuestras buenas intenciones. Primero de Samuel, capítulo 15,
hablando este profeta con el rey Saúl, le dice algo que es devastador, algo que el Señor espera y busca de sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 15. Dios le había dado una orden al rey Saúl. Saúl obedeció, pero a su manera. Si usted ve el título del capítulo 15, es Saúl desobedece y es desechado. Wow. Y esto hasta el día de hoy ocurre. Muchas veces la iglesia ha perdido poder porque ha desobedecido. Muchas veces somos desechados porque hemos desobedecido. Miren lo que dice el versículo 22. Y Samuel le dijo, hablando con el rey Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención a la grosura de los carneros. Y mire qué tremendo, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl recibió la palabra de Dios y la cumplió a su manera. Y esto, hermano, provocó que el Señor lo desechara. ¿Por qué? Porque dejó de hacer algo, y es obedecer. ¿Quiere alegrar el corazón de Dios? Espere en Él. ¿Quiere alegrar el corazón del Señor? Búsquelo a cada momento, a cada instante. ¿Quiere agradar el corazón del Señor? Aprendamos a obedecer. ¿Por qué? Porque este es un problema del ser humano. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Pero en la vida cristiana, entendamos esto: tenemos un Señor y un Rey. Y si Él es nuestro Rey, Él tiene mucho que decir. Si Él es nuestro Señor, hay que obedecerle. Por eso el Señor les decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque bien fácil decirle al Señor, Señor, pero obedecerle, entonces no es mi Señor. Si le obedezco, es mi Señor. Si no le obedezco, simplemente fue Señor del diente al labio. La vida cristiana descansa, o la autoridad de la vida cristiana descansa en la obediencia. El poder del Hijo de Dios descansa en obedecer y atender la palabra de Dios. Esto, hermano, desbarata cualquier obra del enemigo, porque de hecho el enemigo quiere sembrar su semilla. El primero que puso en práctica la desobediencia fue Satanás en el cielo. Se rebeló contra Dios, dejó de obedecerlo, y esa misma semilla puso en el corazón de Eva, y por ende se trasladó a toda la raza humana. Ahora, ya en Cristo somos nueva criatura, y algo que tenemos que erradicar de nosotros, hermano, es la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es un principio divino, y es la clave para alcanzar las promesas de Dios. Caminar en obediencia es caminar bajo la unción y el poder de Dios. Siempre que obedecemos al Señor, hay autoridad y está su presencia. Cuando no hay, hermano, cuando no hay obediencia, el Señor, no es que el Señor se retira, simplemente no actúa. Si algo le alegra al Señor, es que le obedezcamos. ¿Y cómo aprendo yo a obedecer al Señor? A través de su palabra. Y entre más leo la palabra, más aprendo a obedecer. Y esto, hermano, habla mejor que cualquier predicador. Este libro habla mejor que cualquier predicador. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo la agarra y la pone en mi vida. Vámonos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. La obediencia trae por sí una bendición adicional.
y es la compañía del Espíritu Santo. La obediencia hace que mi compañero de armas y de lucha sea el Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! El Espíritu Santo es mi compañía y Él me está guiando. El Espíritu Santo trabaja aquí para transformar lo que hay aquí. Cuando el Espíritu Santo señorea en mi espíritu y mi espíritu es uno con el Espíritu Santo, hay poder, hay un fluir de su gracia y nuestra mente es renovada por la palabra. Y una de las tareas del Espíritu Santo es esa, renovar nuestra mente. Por eso dice, porque todos los que son guiados, hermano, fuimos hechos para ser guiados. Y una persona que es guiada es porque está haciendo dos cosas. Número uno, oyendo. Número dos, obedeciendo. Y si yo oigo y obedezco al Espíritu Santo, nada ni nadie me lo va a detener. La autoridad y la presencia de estar en nosotros y comenzaremos a vivir en lo sobrenatural. Porque, hermano, para esto Dios puso la iglesia, para esto Dios nos llamó, no para vivir como los demás, sino para vivir de una manera sobrenatural. Este es un proceso lento y doloroso, es un proceso que se llama quebrantamiento, donde Él toma nuestra vieja naturaleza, la transforma a través del Espíritu Santo, como en su palabra, y comienza a formar a Cristo dentro de nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que el Señor, hermano, cuando venga, nos encuentre en esta tarea, siguiéndolo, buscándolo, tratando de ser perfeccionados por Él, permaneciendo fieles a su palabra, buscándole. Porque, ¿qué es lo único que Dios busca? Que Dios quiere de nosotros, que nos convirtamos en eso, hermano, en buscadores de Dios. Seamos buscadores incansables del Señor, porque en la medida que yo abro mi corazón a la palabra, el Espíritu va a fluir en mí. Pero yo no entiendo la palabra, pues Él la va a revelar. Y terminamos con este texto y que el Señor nos hable en esta palabra. Salmo 27. Dijimos, Jehová es mi luz y mi salvación. Aquí está actuando el Espíritu Santo. Aquí está actuando cuando alguien reconoce quién es Dios. Dios es mi luz y mi salvación. También es la fortaleza de mi vida. Tres cosas que llegan al principio de nuestra vida. Cuando yo decido obedecer, recibo luz, recibo salvación y fortaleza. Cuando yo decido obedecer, cuando yo decido seguir a Cristo, recibo estas tres cosas de entrada: luz, salvación y fortaleza. Luz para ver nuestro camino, la salvación para guardarnos del presente siglo malo y la fortaleza para protegernos de los ataques del enemigo. Tres cosas, hermano, que nos ponen en un lugar de privilegio. Si entendiéramos lo que significa ser hijo de Dios, wow, la iglesia cambiara radicalmente, dejara de ser una iglesia religiosa y se convertirían en hombres y mujeres de Dios, en guerreros, en hombres que han sido puestos para transformar el entorno donde estamos. Mire, cada cristiano es un hombre de influencia si obedece y es guiado por el Espíritu, porque esa luz, esa salvación y esa fortaleza que usted recibe, usted la puede dar. Usted la puede dar e incluye a sus seres queridos, su familia, sus amigos y el entorno. Si usted no se ha dado cuenta, estamos en una batalla espiritual. Esto que está pasando hoy en día a nivel mundial no es normal.
De hecho, estos calores no son normales. Todo tiene un origen espiritual. Y hermano, y en la medida que yo voy descubriendo la realidad del mundo espiritual, más me pongo en la batalla. ¿Para qué? Para que el Señor pueda ocuparme como su soldado, como su guerrero, el cual comienza entendiendo y reconociendo su necesidad de Dios, su búsqueda de Dios y su descansar en Dios. Y todo esto comienza con una sola palabra: obedeciendo al Señor. Padre Celestial, tomamos en esta hora la decisión de conocerte, amarte y seguirte. Enséñanos, Padre, a obedecerte, a escuchar tu voz y a decir como dijo el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación y mi fortaleza. Oh Señor Jesús, bendice a mis hermanos aquí presentes. Llénanos de tu Espíritu Santo y que tu gracia repose en cada uno de nosotros. Quebranta nuestro ser y acércanos a ti, Padre. Oh Señor Jesús, ponemos nuestras cargas en tus manos y pedimos, Padre, tu sanidad, tu bendición. Fortalécenos en medio de la adversidad. Suple, Padre, en medio de la escasez. Sé nuestro médico, sé nuestro refugio, y a ti te buscamos y en ti confiamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre.